Y es el momento de la entrevista de la semana con Ana Roldán. El 95% de los ciberdelitos queda impune. La falta de una legislación que pueda aplicarse en un territorio virtual, que es Internet, hace muy difícil perseguir a los ciberdelincuentes. Esto hace que tanto empresas multinacionales, pymes o particulares seamos cada vez más vulnerables en una sociedad que día a día se va haciendo cada vez más dependiente de los ordenadores y de los smartphones. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Écija, es abogado, experto en ciberseguridad y ciberderecho. Álvaro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hace unos 10 días aproximadamente hemos sido testigos también de un ataque informático global que ha afectado a 180 países y esto ha vuelto a poner un poco de actualidad un tema que debería preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa, que es la ciberseguridad. Comentar un dato para comenzar. Cada día hay 1 millón de víctimas en Internet, si no estoy equivocada. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que se está haciendo mal para llegar a estas cifras? Bueno, Internet es un nuevo mundo creado por el ser humano, pero que ahora mismo no existe un control sobre él. Internet es un sitio que no es de dominio público, es un sitio privado. Estamos en la prehistoria de ese nacimiento de este nuevo cibermundo y la gran peculiaridad es que Internet no es un lugar territorial, es un sitio virtual. Y lo que ocurre ahí pues es un nuevo paradigma que se nos escapa a nuestro entendimiento actual, ¿no? Y en el que todos somos víctimas, además, no solo las grandes empresas, sino también las pequeñas. Claro, es que se habla de ciberseguridad porque se quiere securizar la información. Pero detrás de la información y detrás de esas máquinas que tratan esa información hay personas. Y ese es el problema que hay en Internet, que se habla mucho de securizar, disponibilidad de la información, confidencialidad, integridad. El ataque de WannaCry es un ataque que afecta a la disponibilidad de la información, pero detrás hay personas. Y ese es el problema que hay ahora en Internet, ¿no? Que afecta a muchísimas víctimas. ¿Cómo podemos protegernos de eso? Como no es un lugar de dominio público, te tienes que defender con medidas privadas. Pero la seguridad no es un producto, no es comprarse un antivirus concreto, sino que tienes que hacer controles de vigilancia y securizar tu propia información. ¿Cómo? Con medidas privadas. Para la integridad, los antivirus. Para la disponibilidad, las copias de seguridad. Y para la confidencialidad, el cambio de contraseñas. Estos son algo que tienes que tener continuamente muy actualizado. Y teniendo en cuenta que las grandes empresas pueden tener un departamento más especializado, más presupuesto, más herramientas para protegerse de eso, si fuéramos un emprendedor que está a punto de montar un negocio, una pequeña empresa, al margen de estas cosas que comentas, ¿se puede hacer algo más para protegernos? Sí, bueno, las pequeñas empresas contratan a un informático, que es el que le pone todas las comunicaciones, toda la informática ofimática, pero yo creo que es importante contratar a alguien, a un agente, a un ciberabogado, que te pueda ayudar de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuáles son las medidas para estar protegido ante un incidente de seguridad. Creo que los ciudadanos en general no estamos nada mentalizados a lo que estamos expuestos normalmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, con los usos que usamos cada día en el trabajo para relacionarnos. ¿Los gobiernos, los estados, son conscientes de este riesgo? Yo creo que no. Yo creo que la crisis no les ha dejado pensar con cierta profundidad. Hay un problema de cibersoberanía en Internet. Internet no es un país concreto, es algo virtual. Por lo tanto, el poder legislativo y el poder judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden actuar más allá de sus fronteras físicas. Si es un sitio virtual Internet, no existe un poder legislativo claro, un poder ejecutivo. Hay un problema de cibersoberanía. Es un mundo privado, por eso ante un ataque te defiendes de forma privada, como el viejo oeste. Es muy parecido al viejo oeste. Donde hay vaqueros, hackers, los hay buenos, los hay malos, pero es un mundo que hay que ordenar. Y los políticos deberían de tener voluntad, sentarse con las empresas, sentarse con los ciudadanos y hacer un llamamiento para ordenar este mundo que es maravilloso, pero que tiene su lado oscuro y su lado de conflicto. Por lo tanto, hay que hacer algo para ordenar este nuevo mundo de Internet, pero no solo con leyes o con estados, sino con costumbres, con cibernormas, porque ante un ciberproblema hay que buscar cibersoluciones. ¿Qué crees que debería pasar para que los políticos se sentaran a hablar? Pues yo creo que se va a legislar en caliente, que es cuando haya un ataque de estos globales que paralice un país a una infraestructura crítica, sobre todo energía, pues habrá una alarma social y empezaremos a legislar en caliente. Yo, como experto especialista en ciberseguridad y en ciberderecho, creo que es lo peor que se debe hacer. Hay que ya estudiar en profundidad
cuáles son las reglas de juego y qué se puede hacer, porque soluciones hay muchas soluciones para los problemas que hay actualmente en Internet. Por ejemplo, luchar contra el anonimato, ¿no?, de los ciberdelincuentes sería una de ellas. Es que se inventó Internet para identificar máquinas, pero la máquina está al servicio de las personas. Deberíamos empezar a identificar personas. Ya se identifican dominios y las empresas a través de los nombres de dominio. El día que tengamos salud y queramos monitorizar la salud de la gente, llevaremos incorporado algo para saber nuestra diabetes, nuestro ritmo cardíaco, etc. Ese día identificaremos gente. Y después, a nivel del Internet de las cosas o de los robots autónomos, sean software o sean hardware, hay que programar códigos justos para que se sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esas son otras soluciones que yo creo que habría que ya estudiar en profundidad. Y a nivel usuario, a nivel ciudadano, a nivel cotidiano, digamos, ¿cómo podemos saber que estamos siendo víctimas de un ciberataque? Bueno, si eres víctima lo vas a saber por el daño que te está causando. Te puede causar un daño a tu reputación, porque alguien está hablando mal en las redes, se está haciendo pasar por ti, porque te están haciendo un chantaje a través de un ransom, o porque te están pidiendo de forma vengativa un rescate porque van a sacar cierta información. Cuando eres víctima lo sabes por el daño. Los motivos económicos, normalmente venganza, son los motivos que hacen que la gente sufra y sea víctima de ciberproblemas. Pues Álvaro Écija, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, ha sido un placer. Muchísimas Hasta gracias. otra ocasión. Gracias.